Y bueno, ahora vamos a empezar con la primera charla de la noche, que es Andrea Paula Lima, que nos acompañó en la vez pasada. La Andrea es químico farmacéutico, es brasilera, está en Chile por amor y trabaja en la Facultad de Odontología de la Chile y en el BNI. Así que un aplauso. Gracias, Magda. ¿Está aprendido eso? ¿Está aprendido? ¿Aló? 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 ¿Me escuchan? Gracias, Magda. Para adelante, para atrás y punte. Gracias. Bueno, buenas noches a todos. Yo soy Andrea Paula Lima. Hice mi doctorado en Río de Janeiro, en la Universidad Federal de Río, y luego hice mi postdoc acá en la Universidad de Chile, en la Facultad de Medicina. Y ahora soy investigadora de esa misma universidad y del Instituto de Neurociencias Biomédicas, de esta, también perteneciente a la Universidad de Chile, aquí en Santiago de Chile. Un gran cambio. Y voy a hablar hoy día para ustedes de mi investigación que ha sido sobre el cerebro los últimos años, ¿ya? Y el cerebro humano, aquí está presente, tal cual, con sus giros, sulcos, contiene, aquí ustedes están viendo en rojo, neuronas y en verde células de la glía. Ya ese cerebro humano se estima que contiene aproximadamente 100 billones de neuronas y con 100.000 kilómetros de conexiones entre ellas. Y cada neurona recibe y forma en promedio entre 1.000 a 10.000 conexiones sinápticas entre ellas. Y eso significa que hay entre 10 a 14 elevado a 14 o 10 elevado a 15 conexiones sinápticas, esos contactos formados en nuestro cerebro. Y eso significa que tenemos más conexiones sinápticas en nuestro cerebro que estrellas en nuestra Vía Láctea. Este personaje, Santiago Ramón y Cajal, él fue uno de los primeros que en ciencia pudo describir a la neurona tal como la conocemos ahora. Si ustedes ven, eso es un dibujo de él, hecho con su microscopio muy precario en ese entonces, en que él pudo describir a la neurona como un elemento fundamental individual, que aquí se ve presente, pero que además las neuronas no son aisladas, sino que forman redes, ¿sí? Eso divergía de la idea de Golgi, que es el que inventó esa tinción que le permitió ver este tipo de imágenes reales en el microscopio, ¿cierto? Y permitió además plantear que las neuronas se comunican entre sí a través de contactos. Esos contactos se llaman sinapsis, ¿cierto? Y esas sinapsis nada más son que esos lugares de conexión de una neurona con la otra, a donde se liberan los neurotransmisores. Entonces, por ejemplo, la adrenalina que nosotros conocemos se libera de esta manera en una sinapsis, ¿cierto? Y aquí está un esquema de una neurona. Y esas conexiones justamente que se forman a lo largo de la vida, a la medida que nosotros nos desarrollamos y que vivimos nuestras experiencias, son las que nos permiten tener percepciones a partir de los 5 sentidos del mundo. Entonces, por ejemplo, cuando aquí vemos una copa o 2 rostros, o aquí vemos una señorita o una señora, eso depende de las conexiones que están formadas en nuestro cerebro, ¿ya? Pero más importante que eso, esas conexiones son plásticas. Nosotros las formamos y ellas se pierden a lo largo de la vida. Y justamente esos cambios, tanto en la distribución como en el número de sinapsis en el cerebro, y cuanto más pensamos, más ejercitamos nuestro cerebro, más las tenemos, es donde residiría la memoria, ¿ya? Y cuando hablamos de memoria, que es la retención o almacenaje de información en el cerebro, el personaje que nos viene en la cabeza es esta, que es muy marcante. Dice aquí Dore, creo que yo te voy a recordar, le dice a Marlene. Y Marlene le responde, me olvidarás tan rápido como mi corazón lata una vez. En cambio, a mí me va a ser muy difícil olvidarte. Ella tenía pérdida de memoria reciente, si se acuerdan, ¿cierto? Ella se acordaba de algunas cosas en el pasado, pero no podía retener nuevas memorias, ¿cierto? Que es el mismo caso de Henry Molaison, este paciente que sufría de una epilepsia invalidante, ¿ya?
y se sabía que tenía los focos epilépticos en una región del cerebro que se llama hipocampo. Entonces este doctor, que era un neurocirujano, William Scott, lo que se propuso hacer fue sacar los hipocampos, que eran los focos de esas descargas neuronales que le producían las epilepsias invalidantes, y justamente lo logró que no tuviera más convulsiones, solo que no podía más recordarse de nada nuevo. Sí se recordaba del pasado, pero no se recordaba de nada nuevo. Entonces, él fue conocido como el hombre que vivía en el pasado. Entonces, él habló a través de su historia para nosotros de la función del hipocampo, que es esto que está aquí, disecado de un cerebro humano, ya que se parece mucho a un caballito del mar, por eso se llama hipocampo. Esa es la imagen microscópica de cada célula hipocampal diferente, marcada con un color. Eso se puede hacer, nosotros podemos hacer en el microscopio. Y eso es una imagen más artística, porque además las neuronas te dan para mucho en el campo artístico. ¿Y qué hace el hipocampo, por lo tanto? Es el que es responsable por la formación de nuevas memorias, ¿ya? Tiene que pasar por ahí la información de las memorias. Si no hay hipocampo, no hay nuevas memorias. Sin embargo, él se acordaba del pasado, al igual que Dory, ¿cierto? Entonces, este hombre, que es un psicólogo, Carl Lashley, lo que él hizo fue tratar de buscar cuál era esa región en el cerebro que contenía las memorias antiguas. Empezó entonces a sacar partes del cerebro, y lo que vio es que no había una única región para las memorias almacenadas, ¿sí? Y más bien que la memoria es distribuida y que se conecta entre sí de una forma muy curiosa. Nos recordamos, como dice Silvio Rodríguez, y como está aquí bien representado en ese cuadro de Leda Catunda de 1988, que se llama Memorias, en que uno se recuerda de los giros del cerebro, y aquí como recuerdos de varias situaciones de su vida que a la vez son interconectados entre sí. Y justamente la enfermedad de Alzheimer, que lo que yo he estudiado en los últimos años, es una enfermedad de la memoria, y principalmente pérdida de la memoria. Y este caballero que está aquí es Alois Alzheimer, que describió en 1907 esa enfermedad a partir de este caso de August Deter, quien permitió que él dejara escritos. Hay un paper de eso, y aquí, si ustedes ven, él le pregunta en una entrevista: ¿cuál es tu nombre? Ella dice August. ¿Cuál es tu apellido? Ella dice August. ¿Cuál es el nombre de tu marido? Y ella dice August. Y después, en una segunda etapa, le pregunta dónde está, y sin más rodeos, ella dice: yo estoy confundida, no sabe a dónde está. Y finalmente le dije: escriba un 8, y ella escribe August. Pero mientras está escribiendo, ella repetidamente está diciendo: yo me perdí de mí misma, en un momento de lucidez. Y él al final de eso describe que esa enfermedad que tenía ella es una enfermedad de la dificultad de ubicación en el tiempo y en el espacio, ¿ya? Él la llamó demencia presenil. Y este pintor, que se llama William Wethermollen, él pudo retratar en arte la progresión de la enfermedad. Y aquí ustedes ven, en 1967, antes de la enfermedad, y esa flecha indica después de la enfermedad, los autorretratos que se hace, que finalmente, muy poco antes de su muerte, se muestra que ya no tiene ni capacidad para elegir y usar colores. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso habla de algo que pasa en el cerebro, que es una neurodegeneración. Si ustedes ven un cerebro normal y un cerebro de un paciente con Alzheimer, es mucho menor, con mayores sulcos y giros. Y el hipocampo es lo que más se pierde, lo que antes se pierde, ¿ya? Entonces, además hay unas lesiones. Alzheimer describió que en el cerebro de August Deter había unas lesiones características que son estas, que se llaman ovillos neurofibrilares y placas seniles. Y esas lesiones empiezan en el hipocampo, pero después se esparcen. Entonces, cuando se esparcen, ya el paciente deja de solamente no recordar lo presente, lo que almorzó y eso y aquello, dónde está, sino que empieza a olvidarse del pasado. Porque aunque la memoria esté distribuida, hay una pérdida neuronal de muchas partes, ¿cierto? Pero hay algunas partes que se conservan como
se conservan más que otras como la corteza cingulada. Yo les voy a hablar de eso después. ¿Y qué nosotros hemos descubierto en esos últimos años? Es que hay un péptido que está presente en esas placas de acá que fueron descritos. ¿Qué hay aquí? Fuimos a ver. Es un pedacito de proteína que se agrega, se une a las neuronas y afecta los contactos sinápticos. Entonces se pierden esos contactos sinápticos, ¿cierto? Y nosotros hemos descrito que no puedo decir uno a uno los resultados, pero en general que los HAVOS alteran las señales electroquímicas en las neuronas e impiden su funcionamiento. Y después que dejan de funcionar, como ya no tienen función, las células que no funcionan en el cuerpo se mueren, ¿ya? Pero lo primero es que dejan de funcionar. Y hay formas de estudiar en el paciente humano. Nosotros hemos hecho eso en el laboratorio, en que, por ejemplo, nosotros tenemos aquí un ensayo en que tienen que buscar un lugar, una plataforma para salir del agua, están virtualmente nadando en el computador, pero a través de claves visuales. Ahí me puede dar el clic, porfa. En la pared hay claves visuales que le indican el posicionamiento. Entonces nosotros tenemos 3 tipos de sujetos para esa investigación. Son los controles jóvenes, los controles adultos mayores y los que son adultos mayores con enfermedad de Alzheimer precoz, ¿ya? Y le ponemos una gorrita para medir la actividad cerebral y además un equipo que se llama eye tracking para medir los movimientos oculares. Y lo que nosotros hemos visto es que tanto en los jóvenes como en los adultos mayores, la mirada, eso en rojo es la concentración de la mirada, está siempre más en el lugar de navegación que es la piscina. Mientras que el paciente siempre tiene la mirada puesta en las claves visuales, mostrando que no puede decodificar la información. Y además, si tú miras en el control, hay un aumento de la actividad en esa corteza que es la visual, que con el pasar del tiempo durante la tarea se esparce hacia la corteza frontal, y en el paciente tú no tienes ni actividad tan alta en el principio y mucho menos se esparce hacia la corteza. Entonces hay un problema electroquímico de progresión de la información. Y eso deflagra signos que son importantes. ¿Qué tengo que estar atento? Es siempre lo que me preguntan. Pérdida de memoria que afecta la capacidad laboral, dificultad para llevar a cabo las tareas familiares, problemas de lenguaje, desorientación de tiempo y lugar, juicio pobre o disminuido, problemas con el pensamiento abstracto, cosas colocadas en lugares erróneos, cambios de humor o comportamiento, cambios de personalidad y pérdida de iniciativa. Es importante decir que hasta hoy, después de tantos años de estudio, lo que hemos avanzado en el conocimiento, no tenemos un tratamiento que cure la enfermedad. Las drogas que actualmente existen solo retrasan la progresión de la enfermedad, lo mantiene el paciente bien por un periodo más largo. Pero se ha estudiado también algunas formas no farmacológicas de intervención que también dan resultados importantes. Todo lo que aumente las capacidades cognitivas y que te aumente el número de sinapsis al haber de perderlas, si tú tienes más reservas tienes para perder, ¿me entiendes? Entonces eso te mantiene mejor. Siempre tener la actividad cerebral y buena alimentación, antioxidantes, eso se sabe que es positivo. Ahora hay videogames especializados que te permiten ejercitar ciertas capacidades cognitivas relacionadas, por ejemplo, con la navegación espacial. Y una cosa que parece que es menor, pero no lo es, ha sido la relación de la enfermedad, de la mejoría con la música. Hay un programa reportaje que ganó año pasado, el mejor reportaje, que fue Música para Recordar, que justamente habla de eso. Porque yo les dije, ¿se acuerdan la corteza cingulada? Esa es la región que se prende cuando nosotros tenemos música, escuchamos músicas y músicas que tienen sentido emocional para nosotros, ¿cierto? Entonces se sabe además que no solo es el ejercicio físico relacionado a la danza, ¿sí?, sino que la coordinación motora y la empatía con otros, además de que esa región no se pierde, particularmente en Alzheimer, son algo que ha mejorado el declive cognitivo que tienen los pacientes con Alzheimer. Entonces,
el mensaje es, invierte, tiene que ser músicas que están en tu vida para ayudarte a recordar en un futuro. Entonces el mensaje es invierte en tu playlist favorito porque te va a ayudar, te puede ayudar en un futuro. Muchas gracias a todos por su atención. Es el grupo de estudio involucrado, son muchas personas. Gracias. Si el sistema inmune tiene algún rol en el reconocimiento de los péptidos beta-amiloide. Sí, esa es una excelente pregunta. Es lo que está de más nuevo en Alzheimer ahora, justamente la investigación que tiene la microglia, que es el sistema inmune que está en el cerebro, cómo se relaciona con el desarrollo de la enfermedad. Nosotros sabemos, por ejemplo, que cualquier enfermedad inflamatoria periférica que active el sistema inmune está relacionada epidemiológicamente con la ocurrencia de la enfermedad de Alzheimer. ¿Sí? Profe, ¡Querido! una vez más saludarla y darle las gracias por la presentación. Una pregunta bien específica. Cuando uno empieza... La que combinamos, la que acordamos. No, aquí no hay palo blanco, sí. No, cuando ustedes empiezan a evaluar lo que preguntó aquí el amigo, como la primera pregunta, con respecto a la muerte celular, Ajá. ¿se evidencia primero una muerte de las glías o una muerte de la neurona propiamente tal? No, primero las neuronas. Siempre son las más sensibles. Y las neuronas, hay células en el cuerpo que uno pierde y las puede recuperar, como las de la piel, por ejemplo. Pero las neuronas, una vez que se pierde, por eso que cuidado. No. Siga nomás. Hola. Hola. Quería consultarte en el caso de las personas políglotas que hablan muchos idiomas, si es que tuvieran indicios de sufrir Alzheimer. Esta información, como tú dices, que hay memoria más reciente que se pierde o hay memoria del pasado que perdura, ¿es más factible que pierdan la capacidad de hablar otros idiomas? Y la segunda, el hecho de que estudien otros idiomas, ¿es posible, así como tú mostraste sudoku, puzzle, cosas que te activen las conexiones neuronales, ¿es posible que estudiar otros idiomas sea otra forma de mantener el cerebro activo? Sí, mira, una de las primeras capacidades que se pierden, yo dije lo primero es el nombre, te das cuenta, ella dijo August, tienen dificultades de lenguaje, una de las primeras cosas que se pierde. Y si se pierden el lenguaje nativo, se confunden en otros lenguajes también. Pero eso por un lado. Y segunda cosa, obviamente lo que tú dices es súper cierto. Si tú tienes 5 idiomas, tiene muchas sinapsis asociadas a eso, ¿cierto? Entonces, eso te da una reserva cognitiva frente al daño mucho mayor de que una persona ignorante. ¿Me entiendes? No, los dos tienen la misma probabilidad, tal vez, de tener Alzheimer. Pero quien se mantiene mejor por más tiempo es la persona que tiene más reserva cognitiva. ¿Qué relación tiene el Alzheimer con la pérdida de capacidad de comunicación? Porque a mí me pasa, por ejemplo, con mi abuela, que ella ya no puede comunicarse, no puede hablar, no puede prácticamente hacer nada, solo mirar. No sé si tiene que ver el Alzheimer o si se relaciona con otras enfermedades. Y segundo, la capacidad de mantenerse con el cerebro activo, eso retrasa, yo entiendo que retrasa el efecto del Alzheimer. La progresión. La progresión, pero solo la retrasa. Tiene que ver también que aumente la velocidad de la enfermedad, el hecho de que la persona de alguna forma se rinda ante la enfermedad. Sí, de todas maneras. Mira, por un lado, yo repito, la capacidad de lenguaje es la ubicación espacial, temporal-espacial, y la capacidad del lenguaje es lo que es primero afectada. Cuando el marido de August Deter llevó a su mujer al médico, consultó porque ella, que era una persona que usaba palabras, era muy educada, polite, empezó a usar garabatos en su cotidianeidad. Entonces,
había un problema de lenguaje que él no reconocía a la persona con quien estaba casado, ¿me entiendes? Simplemente porque ella cambió su patrón de lenguaje. Entonces, sí, si hay un problema de lenguaje, puede ser que tenga relación con Alzheimer. Y por otro lado, ¿cuál fue la pregunta? Se me olvidó. ¿Tú también? Y la otra cosa es que se sabe que epidemiológicamente la depresión, por ejemplo, es una de las principales relacionadas con una mala progresión en la enfermedad. Entonces, y por otro lado, un buen vivir, la danza, como yo dije, una mayor actividad cognitiva te mantiene mejor por más tiempo. Y eso es claro en la progresión de la enfermedad para un cuidador, por ejemplo. Hola, buenas noches. Buenas. Hablaba recién de la capacidad de aumentar las reservas en las personas que hablan varios idiomas. Las personas que empiezan a tocar un instrumento musical, ¿sucede lo mismo? Sí, claramente. Gracias. Pero eso, mire, es que quede claro, eso no quiere decir que una persona que tenga una alta reserva cognitiva no va a sufrir de la enfermedad. Lo que yo digo es que va a haber una mejor progresión, ¿me entiendes? Por más tiempo te mantienes bien. Y eso es lo que uno puede desear, ¿no? En el propio envejecimiento, mientras más tiempo uno se mantiene bien, mejor, ¿cierto? Pero en el caso de la enfermedad puede ser porque esa última etapa es la más dolorosa. Entonces, mientras más tiempo te mantengas en las primeras, mucho mejor. Gracias. De nada. Andrea, hola. Hola. Te quiero presentar a alguien. Ella es Angie. Bueno, te quiero presentar a Angie. Hola, Angie. Hola, ¿todo bien? Tudo bem. Me preguntaba si cuando uno pierde la memoria esta instantánea, pero recuerda lo del pasado, me preguntaba si en el futuro uno pudiera recordar lo que pasó ahora, o algo así. Sí, muy buena pregunta. No, si uno no fue capaz de formar esa memoria y retenerla, menos, ¿sí? Entonces, se va a quedar en ese pasado que todavía se recuerda, ¿me entiende? Hola. Hola, buenas noches. Aquí, ¿qué tal? Muchas gracias No te veo, perdona. Aquí estoy, Ahí ya. con el pie malo acá. Muchas gracias por la presentación. Tengo una duda con respecto a la alimentación. Tú mencionabas una correlación con respecto a la prevención, o por lo menos Sí. el alargamiento, ¿verdad? Con el consumo de ciertos alimentos antioxidantes. ¿Existe algunos alimentos que puedan generar, o exista alguna correlación en que esta enfermedad se genere o esta enfermedad avance Sí. más rápido? Por ejemplo, en Chile hay un alto consumo de carbohidratos y Sí. azúcares. Sí. Creo que por ahí va también, hay alguna relación. ¿Es real hoy? ¿Es concreta? Me gustaría saber. Es real la información. Hay poblaciones que se alimentan, por ejemplo, con la dieta mediterránea que tienen menos incidencia de Alzheimer. Hay poblaciones que se alimentan con una dieta mucho más rica en colesterol y azúcares, que está relacionada más estrés oxidativo, que sí se relaciona a una mayor prevalencia de la enfermedad, y consumo de sustancias antioxidantes, muchas de las cuales están presentes en las verduras, legumbres y algunas carnes también, porque algunas son aminoácidos, como por ejemplo la N-acetilcisteína, es un aminoácido que está presente, por ejemplo, en el brócoli, pero también en la carne roja. Ahora, la carne roja tiene grasas, que por otro, ¿me entienden? Entonces, la dieta mediterránea, por ejemplo, es una dieta que está asociada a una menor prevalencia de la enfermedad, por ejemplo. Pero hábitos saludables, no hay una pastilla, pero sí es verdad que hábitos saludables disminuyen la prevalencia de enfermedad. Importante. Sí. Oye, estamos un Tengo que poquitito corridos en el pasando. horario. Yo no sé si ustedes tienen mucha urgencia, porque acuérdense que tenemos un break ahora y que ahí pueden acercarse y terminar de hacer sus preguntas. No sientan que... porque está ella primero. Hacemos la última pregunta y la siguiente las hacemos en el break, ¿ya? Tenemos 10 minutos para comer la pregunta.
Hola, es simple mi pregunta. Yo me considero del grupo de las Doris en la vida. Quiero saber si acaso hay alguna relación, alguna incidencia de las personas que solemos olvidar dónde dejamos el celular hace 5 segundos con las personas que en el futuro generan Alzheimer o sufren Alzheimer. Esa es una buena pregunta. Pero existen casos que sí, que tú puedes detectar que en una familia hereditariamente hay incidencia de Alzheimer y una persona joven ya presenta problemas de memoria, claro, pero hay personas que son olvidadizas, como dices tú, toda la vida, y si no hay un cambio de comportamiento, eso significa que siempre van a ser así y no van a tener demencia también, ¿te das cuenta? Pero no hay una relación incidental que se haya de relación, digamos, entre... Cuando tú tienes Alzheimer familiar, que el Alzheimer hereditario, se sabe que las personas desde mucho más tempranamente tienen problemas de memoria. Gracias. De nada. Entonces, hagamos un break de 10 minutos y un aplauso gigante, por favor.